Y si logran escucharme bien. Sí me escucha, ¿verdad? Miss. Muy bien, vamos a iniciar el día de hoy. Recordando un poco lo que ya hemos trabajado. A ver, ¿quién me puede manifestar qué tema hemos desarrollado? A ver, chicos. ¿Quién me podría manifestar? Sobre el sujeto. Ya hemos visto sobre el sujeto. ¿Qué hemos dicho respecto al sujeto? A ver, ¿qué recuerdan? Quizás quedó alguna duda. Recuerden que es muy importante la participación que cada uno de ustedes va a tener o ha tenido durante las sesiones que hemos venido desarrollando, ¿sí? Porque de acuerdo a dichas participaciones, mi persona ha ido registrando algunos datos de los que han participado constante en las clases y tienen una nota adicional, ¿sí? Al bimestre al cual ustedes están perteneciendo, ¿no? Y como ustedes, la mayoría de ustedes son del tercer bimestre, entonces les beneficia mucho esta nota adicional que vayan a tener en este bimestre, ¿no? Ya que van a finalizar con una nota favorable. Así que les recuerdo que aquellos que estén conectados desde otro dispositivo y no sea su nombre correcto el que está acá, me lo hagan saber a través del chat, ¿no? Me lo indiquen a través del chat, ¿sí? Los datos correctos y los que están conectados, pero sus datos no están completos. Acá, por ejemplo, acá tengo, me dice Maricielo Ortiz, entonces yo necesito conocer sus apellidos y nombres completos porque si no, no los voy a poder registrar. ¿Sí? Y lo pueden hacer a través del chat, ¿no? En el chat lo colocan sus apellidos y nombres completos, ¿sí? Para yo poder registrarlos. Si no, nos vamos a pasar la clase registrándolos y todos activan su audio. Pues mejor solamente por el chat para que los pueda registrar, ¿no? Yo igual reviso el chat y veo quiénes están participando de los que me han colocado sus datos. ¿Y chicos? Muy bien, entonces dicho ello, vamos a iniciar, ¿sí? Entonces recordamos, ¿sí? Lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, me estaban mencionando que hemos trabajado, ¿sí? El sujeto. A ver, ¿quién me dice qué es el sujeto? ¿En qué se enfoca? ¿A qué lo denominamos sujeto? El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla. Ya, muy bien. ¿El sujeto tiene elementos o no tiene elementos? Sí, Miss tiene elementos porque estamos hablando de personas, animal o cosas, en principal de una Ya. oración. Ahora, ¿quiénes son los elementos
del sujeto. Los modificadores. Ya tiene modificadores. ¿Qué más? ¿Cuál es el elemento principal del sujeto? El núcleo, Miss. ¿El núcleo? El núcleo. Muy bien. ¿Y qué palabras cumplen la función de ser núcleo del sujeto? El modificador directo, el indirecto. Ya, pero como núcleo, ¿qué palabra cumple la función de ser núcleo del sujeto? La persona, animal o cosa de quien se habla. Ya, pero ¿qué palabras? ¿Qué palabras? Dentro de una oración, ¿yo a qué palabra le doy la función de ser núcleo? ¿A un sustantivo, Miss? Ya, muy bien, a un sustantivo, muy bien, Franklin. A un sustantivo nada más. Y si no aparece un sustantivo, ¿quién cumple la función de ser núcleo del sujeto? ¿Quién aparte de un sustantivo? Un pronombre también, Miss. Un pronombre, exacto. Un pronombre también cumple la función de ser, ¿qué cosa? De ser núcleo del sujeto, ¿ya? Ahora, tenemos diversos modificadores. Ahora, ¿qué palabras cumplen la función de ser modificadores? Por ejemplo, tenemos dos tipos, modificador directo y modificador indirecto. ¿Qué palabra cumple la función de ser modificador directo? ¿Mm? ¿Qué Los palabra cumple artículos, la función? los Los, artículos y los adjetivos. los artículos y los ¿qué? Y los adjetivos, ¿ya? Los artículos y los adjetivos cumplen la función de ser, sí, modificadores directos. ¿Por qué se les dice modificadores directos? Porque es la palabra conectada directamente sin nexo. A ver, cuando yo les digo modificadores directos, tiene un objetivo, ¿cierto? ¿Por qué se les dice modificadores directos? A ver, ¿quién me indica? ¿Por qué será un modificador directo? Maricielo, ¿levantaste la mano?
Porque la palabra está conectada directamente. Porque son palabras que están conectadas directamente al sustantivo, ¿cierto? Y lo modifican directamente, ¿ya? Ahora, ¿y quiénes cumplen la función de ser modificadores indirectos? Los artículos, pronombres, ¿Los artículos y pronombres? No. Modificadores indirectos, chicos. Las preposiciones, Miss. Las palabras sustantivadas acompañadas de ¿quiénes? Acompañadas de preposiciones. De preposiciones. De preposición. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro elemento forma parte del sujeto? ¿Solamente esos dos? la posición, ¿Cuál más? la posición, Posición. ¿Qué tipo de posición? Porque hay dos tipos de posición. ¿Qué posición trabajamos? es el significado del núcleo. El significado no. La posición es P. Específica, Miss. Muy bien, la posición específica. ¿Ya? ¿En qué se enfoca la posición específica? ¿Cuándo yo hago uso de una posición específica? ¿Para qué nos sirve? Para no colocar comas. ¿Para no colocar comas? No, la posición específica no se enfoca en ello. Palabras sustantivadas que se juntan al sustantivo. ¿Que se juntan al sustantivo? A ver, un ejemplo, chicos. Parece que se están olvidando, bueno, ya se olvidaron. ¿Cuándo esa posición? A ver, en un ejemplo, ¿cómo lo podrían detallar? A ver, Maricielo. Son adjetivos. A ver, en un ejemplo, ¿cómo podrías determinar que estás haciendo uso de una posición? O que dentro de esa oración hay posición. El modificador formulado
No, por en una palabra oración. con frase. Ah, No, la definición no, sino en una oración. Miss, en una oración, como podría ser esto, María, la de lindo cabello. María es núcleo y la de lindo cabello es una posición. Muy bien. Entonces, la posición, ¿qué función realiza? ¿Qué función realiza la posición? formular una palabra o una frase. Fórmulas no formula. A ver, ¿qué función cumple dentro de una oración? Aparte de formar, claro, forma una frase, forma una oración, pero ese no es su función. No se especifica, Miss. No se especifica al ser, a la persona. ¿Cierto? Si tú me dices María, la de los lindos cabellos, yo no me estoy refiriendo a cualquier María, sino a la que tiene lindos cabellos. Estoy especificando a la persona, ¿ya? Por eso esa posición específica. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Ya? Entonces es muy importante no solamente conocer la teoría, sino también conocer su uso, ¿ya? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Sí? Muy bien. Dicho ello, el día de hoy vamos a trabajar de un tema muy importante que también nos sirve en el uso o en el funcionamiento de las oraciones, que son los famosos conectores, ¿ya? ¿Qué serán los conectores? A ver, cuando yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué es un conector? ¿Qué función creen que cumpla un conector? A ver, con sus propias palabras, no del internet, no del libro, sino con sus propias palabras. ¿Qué es para ustedes conectar? ¿Qué se les viene a la Algo, cabecita cuando yo digo conectar? algo que algo une. que conecta. Algo que une, ¿ya? ¿Qué más? Hacer que algo cobre sentido. Algo cobre sentido, muy bien. Por ejemplo, normalmente cuando el celular se le baja la batería, ¿qué hago yo? Le cargo. Le cargo, Conectarlo. ¿no? Okay. Conecto el cargador, ¿cierto? Ahora, si es que el conector está bien, va a cargar correctamente y rápido, ¿cierto? Pero si el conector está mal, ¿qué va a suceder? No a cargar. No va a cargar, ¿ya? No va a cargar. Entonces, lo mismo va a suceder con los conectores lexicales o conocidos como conectores lógicos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar los conectores lógicos o conocidos también como conectores lexicales. A ver, vamos a ver. ¿Qué son los conectores lógicos? Los conectores lógicos son conectores discursivos. ¿Ya? ¿Por qué discursivos? Porque están dentro de un texto, donde su función es darle una relación lógica, ¿sí? A las oraciones. Es por ello que va a existir más de un tipo de conector, ¿ya? Los conectores lógicos van a ser aquellos conectores discursivos donde su función principal va a ser dar una relación lógica a las oraciones, ¿ya? Primero, hay diferentes tipos de conectores, ¿no? Vamos a tener conectores coordinantes, conectores disyuntivos. En esta primera parte vamos a ver la clasificación de cada uno de los conectores y la teoría que tiene, ¿ya?
Y luego vamos a ver qué palabras cumplen la función de ser conectores. Por ejemplo, los conectores que forman parte del grupo de los coordinantes son aquellos que conducen al lector, dice, detallando el sentido de lo que se lee, ¿ya? Y sirve de puente. O sea, ¿qué quiere decir de puente? De unión entre una idea y otra, ¿no? Va a unir una idea con otra, ¿no? Luego tenemos los conectores disyuntivos. ¿Qué son los conectores disyuntivos? Permiten, dice, separar o contradecir entre las ideas de un texto, ¿no? Los contradice, ¿ya? Luego tengo los conectores causales, que es aquel tipo de conector que indica la relación de causa-efecto, ¿no? Que algo se produce por algún motivo, ¿ya? Luego tengo los conectores temporales, ¿no? Que es la relación cronológica de ideas, ¿no? Mencionando lo que sucede primero y qué sucede después. Por ejemplo, estos tipos de conectores frecuentemente nosotros los usamos en las recetas, ¿no? Por ejemplo, en las recetas te indica paso a paso el proceso que tú debes de seguir para la elaboración de un plato, ¿cierto? ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, estás usando conectores temporales. ¿Por qué? Porque estás indicando el proceso de elaboración del plato. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de los conectores. Coordinantes, aquellos que unen una idea con otra, ¿sí? Disyuntivos, separan, ¿sí? Separan, contradicen, se oponen, ¿no? Los causales van a indicar causa-efecto, ¿no? Consecuencia de algo. ¿Sí? Y los temporales indican el proceso, ¿ya? El proceso que debes de seguir para la elaboración o función de algo, ¿ya? Muy bien, hasta ahí. ¿Dudas, consultas referente a estos primeros tipos de conectores? no, Miss. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, luego tengo los conectores locativos. A ver, cuando nosotros hablamos de los conectores locativos, nos vamos a basar a indicar el lugar, ¿ya? El lugar de referencia, una ubicación especial referente a ese conector, ¿ya? Entonces, los locativos definen un lugar, ¿sí? La ubicación especial. Los aditivos son aquellos que ya, como su nombre nos lo indica, añade una información en específico, ¿sí? Los aclarativos ya van a tener la función de insistir o aclarar un punto previo. ¿Sí? En base al, por ejemplo, a su función, ¿no? Ya añadiendo nueva información referente al tema en particular que se esté desarrollando, ¿no? Y los comparativos, como su nombre nos lo indica, va a comparar, ¿no? Indica contrastes, compara una idea con otra, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre los conectores temporales de los locativos, ¿sí? ¿Me dejan entender?
Muy bien. Entonces tenemos los conectores locativos, indicando lugar, ubicación especial, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo digo debajo, sobre, encima, ¿no? Dentro. Luego tengo los conectores aclarativos, ¿no? Quienes aclaran, ¿no? Pero agregando nueva información, una información adicional a la que se está dando a conocer, ¿no? Luego tengo los aditivos que añaden una información, ¿no? Y los comparativos donde voy a comparar, ¿no? Voy a comparar una idea con otra, ¿no? Luego tengo los conectores conclusivos, quienes van a determinar el cierre o la finalización de un tema, ¿no? O van a concluir, por ejemplo, cuando yo digo el resumen, ¿no? O finalmente, estoy haciendo uso del conector conclusivo, ¿no? Porque estoy concluyendo ya. Los condicionales van a tener una relación de condicional, donde una cosa va a depender de otra, y así, ¿no? Y los continuativos van a agregar o van a alargar la secuencia, la idea general, añadiendo nuevas informaciones, ¿no? A ver, vamos a ver un pequeño video referente a ello. Ya, a ver, vamos a escuchar el video, ¿sí? Vamos a ver el video. Los conectores de texto son palabras utilizadas para unir frases que forman parte de un mismo contexto. Esto nos permite que el texto tenga coherencia y sea entendido más fácilmente. Estas palabras pueden utilizarse tanto en escritos como en discursos orales. El uso principal de los conectores es el enlace de varias partes de un contenido. Pueden ser palabras, frases o hasta párrafos. La aplicación de estas palabras facilita la escritura, lo que luego permite una mejor lectura. Existen varios tipos de conectores que cumplen diversas funciones. Seguidamente se muestran numerosos ejemplos para que puedas elegir los que más te gusten.
Si quieres aprender más de este tema y otros, puedes visitar el enlace de la descripción en liveder.com. Conectores de adición. Son conectores utilizados para agregar una información en el texto. Además, permiten seguir con el mismo tema o agregar datos nuevos relacionados. Estos son algunos conectores de adición. Asimismo, también, por otra parte, además, incluso, sobre todo, de hecho, del mismo modo, al mismo tiempo, es más. Por cierto, cabe agregar, a propósito, por añadidura, y, por si fuera poco, es más. De la misma manera, para colmo, aparte, conectores de comparación. Este tipo de conector es usado para comparar ideas, características u objetos e indicar las semejanzas. Ejemplos de conectores de comparación son: de modo similar, igualmente, tal como, asimismo, de la misma manera, idénticamente, de igual modo, equiparable a, tal como ocurre con, igual que, del mismo modo, de igual forma, como, comparado con, mientras que, algo similar ocurre con, en cambio, a diferencia de, a su vez. Conectores de orden. Los conectores de orden son utilizados para ubicarse en el texto de manera ordenada. Indican cuándo inicia, termina o se desarrolla lo descrito. Ejemplos de conectores de orden son: ante todo, en primer lugar, finalmente, previamente, en otro orden de ideas, a continuación, después, en definitiva, actualmente, en fin, a partir de, por último, para empezar. Por estas razones, por una parte, un elemento, un segundo aspecto. La otra parte, en cuanto a, luego de. Conectores de ejemplificación y explicación. En este caso, los conectores funcionan para dar otro punto de vista o forma de entender de un texto previo. Ejemplos de conectores de ejemplificación y explicación son: es decir, dicho de otro modo, globalmente, en conjunto, por ejemplo, así como, o sea, mejor dicho, en otras palabras, específicamente, en resumen, en efecto, tal como. Lo mismo ocurre con, es el caso de, pongamos por caso, conectores de causalidad, también llamados conectores casuales, son los utilizados para ofrecer una causa o razón de lo planteado. Ejemplos de conectores de casualidad son: por esta razón, por lo cual, a causa de, dado que, en consecuencia, de modo que, por causa de, ya que, ¿por qué? Por el hecho de, es solo que, el resultado de, gracias a, por lo tanto, por tal motivo, por, a causa de, en vista de, puesto que, ya que, por eso, por lo cual. Conectores condicionales. Este tipo de conectores se usan para la unión de dos acciones o circunstancias relacionadas. Una de las acciones se debe cumplir una para que la otra pueda existir.
Ejemplos de conectores condicionales son: en caso de, a menos que, siempre que, siempre y cuando, sí, asumiendo que, a no ser que, con la condición de que, teniendo en cuenta que, debido a que, como si, suponiendo que, con tal de que. Conectores de finalidad. Estos conectores son usados para expresar el propósito o fin de una acción. Ejemplos de conectores de finalidad son: con la intención de, con el objeto de, a fin de tal manera que, para que, a que, con el propósito de. Conectores de consecuencia o consecutivos. Muy bien, entonces podemos visualizar la diversidad de conectores que nosotros podemos hacer uso para el correcto o para la correcta redacción. Recuerden que estos conectores a nosotros nos ayuda a poder determinar si el contexto de mi texto, ¿sí? Me ayuda ahí. Chicos, a ver, vamos a ver esta parte. ¿Sí? A ver. ¿Me confirman el audio? Los conectores de texto son Sí, ¿verdad? A ver. Estoy... A ver. Se salió de la pantalla principal, me parece. Ya está.
Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua. Y por cierto, si no te has suscrito, suscríbete y te activa. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver los conectores textuales. Con atención, que empezamos. En primer lugar, vamos a responder a la pregunta, ¿qué son los conectores textuales? Los conectores textuales son palabras o locuciones cuya función es relacionar las ideas de un texto, permitiendo su comprensión. Vamos a ver las clases de conectores. Desde el punto de vista gramatical, la mayoría de los conectores son adverbios o locuciones. Según el tipo de relación semántica que establecen entre los enunciados de un texto, existen distintos tipos de conectores. Vamos a empezar. El primero de ellos, de orden. Algún ejemplo, en primer lugar, después, finalmente, ejemplificativos. Por ejemplo, particularmente, así. En tercer lugar, aditivos. También, además, incluso, asimismo, adversativos. No obstante, por el contrario, sin embargo, también tenemos consecutivos. Así pues, en consecuencia, entonces, explicativos. Es decir, esto es, a saber, y por último, recapitulativos. En suma, en resumen, en definitiva, vamos a ver un texto. Os dejo leerlo durante unos segundos. Como podemos observar, contiene un conector adversativo y otro ejemplificativo. Podemos señalar, no obstante, como un conector adversativo. Y también, por ejemplo, como un conector ejemplificativo. Pasemos a ver ahora los conectores y la cohesión textual. Veremos su relación. Primero, vamos a definir qué es la cohesión textual. La cohesión textual es la propiedad según la cual los enunciados de un texto están bien relacionados entre sí. El uso de conectores es uno de los principales mecanismos de cohesión de un texto. Sin embargo, en ocasiones, un texto puede carecer prácticamente de conectores y mantener la cohesión. Veamos un ejemplo. Tenemos el siguiente texto. Os dejo un tiempo para que lo leáis e intentéis identificar si hay conectores. Como podéis observar, no encontramos conectores. Y la falta de conectores puede responder a dos motivos. A una intención estilística, propia del lenguaje literario, o dos, a una intención comunicativa, como en el ejemplo que hemos visto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado la reproducción que bacalao. Muy bien, entonces se comprendió mucho mejor el uso de los conectores, ¿no? Depende también, hay oraciones o hay términos en los cuales, textos en los cuales no se hace uso de los conectores, que va a depender ya de la forma de la presentación de texto que nosotros vayamos a tener, ¿sí? Entonces hemos visto la variedad de conectores, de posición, de causa-consecuencia, de adición, de tiempo, ¿no? Son palabras que frecuentemente, si ustedes se dan cuenta, nosotros los usamos, ¿no? Hay un conector o hay más de un conector que cumple una misma función, ¿no? Diferentes funciones, ¿no? Muy bien, hasta ahí, dudas, consultas referente al uso de los conectores. ¿Ninguna? Muy bien, entonces en base a lo que les acabo de explicar y detallar, vamos a desarrollar estos ejercicios completando con los conectores adecuados. Ya les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan desarrollarlo de forma individual y luego levantan su manito para poder desarrollarlo conmigo y corroborar si lo han hecho correctamente o no y verificar en qué se están confundiendo, ¿ya? ¿Sí? A trabajar, a ver. A medida que van terminando, van levantando su manito y yo en ese orden voy a ir llamando, ¿ya? Miss, buen día. ¿En qué página está el ejercicio, por favor, para buscarlo?
No, está aquí, yo los estoy compartiendo, esto no está en el módulo, esto es a modo de refuerzo. Ah, Sí, sí, esto es a modo de refuerzo. No está en el libro. Muy bien, a ver, Maricielo, levantaste la mano. Empezamos. Dice, estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrega. Tendrá que ir mi padre en mi lugar. Si contextualizamos esta oración, nos percatamos que la oración se enfoca en dar consecuencia de algo, ¿cierto? Que debido a que está enfermo no va a poder salir de casa, entonces por eso debe de ir su padre. Entonces, ¿qué conector podría hacer uso acá en esta oración? Oposición. ¿Oposición? No creo, está dando consecuencias. Entonces, ¿qué conector podría ir a ver? Miss, en el de hazlo tú, eres tan listo, es de igual modo No, de no, la acción. primera.
Ya, pero la primera, ¿con qué completamos? A ver, dice, estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrega, por eso tendrá que ir mi padre en mi lugar. Ahí es de consecuencia. ¿Mm? Entonces, ¿Sí? Entonces también dice, ¿qué opina usted comportamiento del público y cómo califica la actuación de ese público? ¿Qué conectores podrían ir ahí? De tiempo. Ya, ¿qué conectores? ¿Qué palabras tendría que ir? Tenemos que completar con palabras. del, A ver, dice, ¿qué opina usted del comportamiento del público y, porque estoy añadiendo, y cómo califica la actuación de ese público? ¿Ya? Ahí hay de edición. Hazlo tú, eres tan listo. sí. Hazlo tú si eres tan listo. Claro, condicional si eres tan listo. Muy bien. Hoy trataremos el concepto de texto. Hablaré de su definición, explicaré cómo se elabora, os pondré algunos modelos de textos bien redactados. Ahí de temporal. A ver, ¿cómo serías usando conectores de temporalidad? ¿Mm? A ver, Esther. Esther, ¿cuál es? Ay, asiste tu pila, ¿no? Lo arte rueda, Esther. ¿Cómo sería? Hoy trataremos el concepto de texto. Primero hablaré de su definición, luego explicaré cómo se elabora. Finalmente os pondré, ¿sí? Algunos modelos de textos bien redactados. Entonces, ¿qué conectores he usado? Conectores de temporal y temporalidad. ¿Ya? Siguiente. No me he traído el material de pintura. Hoy no podemos pintar el cuadro. ¿Cómo sería? A ver, Esther, ¿puedes activar tu audio, Esther? Por eso, ahí estoy hablando al revés. Por eso, A ver, dice, no me he traído el material de pintura, por eso hoy no podemos pintar el cuadro. Ya, muy bien, por eso. Muy bien, a tu pregunta te contestaré mañana. Respecto a tu pregunta, te contestaré mañana, ¿cierto? Se le dan muy bien las ciencias, para las letras es un poco lento. Pero para las letras es un poco lento. Y finalmente dice, no puedo ir a la excursión, tengo que trabajar ese día. ¿por qué? Porque tengo que trabajar Claro. ese día. Muy bien. Entonces, si yo hago el uso correcto de los conectores, voy a tener una correcta redacción y una correcta interpretación. ¿Ya? Para poder contextualizar mi texto. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos? ¿O todo claro? Todo claro, Miss. ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.